Ahí estamos. Yo creo que ya dimos bastante tiempo para que se puedan unir, así que saludarlos a todos. Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta clase de ciencias naturales. Bueno, hoy día vamos a pasar una materia nueva. Creo que estuvimos viendo nosotros lo de las vacunas, estuvimos viendo el sistema. ¿Alguien más se está? Ayúdenme ustedes, ¿qué otro contenido estuvimos viendo? El sistema circulatorio, ¿qué más? ¿Qué más hemos visto hasta la fecha? ¿Se recuerdan o no? Las hierbas medicinales, que estuvimos Las hierbas. trabajando con un jarabe. Así es, estuvimos viendo proporciones también. Ya, muy Sí, bien. ¿Qué más estuvimos viendo? Sistema nervioso. Creo que el sistema nervioso no lo hemos visto. Aún no. ¿Hasta ahí, profe? ¿Cómo? no, el sistema nervioso no se ha visto. ¿Hasta el No, no sistema se ve. nervioso? Sistema No. respiratorio, ¿no? Respiratorio y circulatorio, ¿cierto? Sí, Sí, vamos a avanzar un poco más rápido porque también aparece ahí el contenido de las vacunas y aparece también identificar algunas vacunas, pero eso ustedes la pueden hacer desde la casa e ir definiendo. Esa información está disponible ya sea en YouTube, en Google. Ustedes pueden buscar, siempre ideal buscar en páginas serias, ¿cierto? Como de universidades, de clínicas. Esas son como las publicaciones más científicas. Entonces, como es tener más seriedad en la información, más fidedigna también. Entonces, nosotros hemos ya avanzado bastante con lo que es nuestra base. ¿Cómo? No sé si habló alguien por ahí. Ya. Entonces necesito que vayan a su libro, a la página número 41, ¿ya? Antes de la 41, si se fijan, hay un relato, ¿cierto? Con relación a los problemas de salud mental. Esto lo pueden leer ustedes, son como datos generales. Esto no necesita mayor repaso, así que yo pienso que no es tan necesario que lo veamos y ocupemos el tiempo en algo que es más complejo como el sistema nervioso. ¿Ya? Aquí sale un poema que lo más probable es que lo leyeron con la profesora o el profesor de lenguaje. Salen algunas preguntas. Aquí también están, ¿cierto?, algunas enfermedades como la tuberculosis que ustedes pueden investigar. Que son las vacunas que se le ponen a los niños. Ya sabíamos que las vacunas son virus que se nos inyectan, que no están tan fortalecidos y lo que hacen es activar nuestro sistema inmune, por lo tanto nosotros quedamos preparados en el caso de que nos contagiemos con esa enfermedad. Y esa es la función también de las vacunas. Louis Pasteur, eso es importante, Louis Pasteur, que fue un biólogo francés del siglo pasado, fue el primero en demostrar la existencia de los microbios y probar que ellos eran la causa de enfermedades infectocontagiosas. Para evitar las infecciones producidas por dichos microbios a través de la leche, ideó el proceso de calentamiento sin producir cambios materiales en la composición, en el caso, ¿cierto?, en el valor nutritivo o del líquido. La leche se pasteuriza al calentarla a 78 grados Celsius durante 16 segundos. Luego se enfría rápidamente y se envasa a una temperatura de 10 grados. Nosotros también hacemos esta pasteurización con los que vivimos en el campo cuando le sacamos leche a las vacas y la ponemos a hervir un rato, ¿cierto? Entonces ahí con eso evitamos contagiarnos de algunas enfermedades.
Y ahí ya la leche se pasteuriza y no altera esencialmente su parte nutritiva, ¿ya? Entonces esto lo pueden repasar ustedes, eso creo que nos va a faltar, pero ustedes lo pueden repasar en la casa, lo más seguro que ya leyeron lo del poema que aparece ahí, y a mí me interesa avanzar con el sistema el sistema circulatorio lo vimos, nervioso, ahí está. Ya, esta es la página 41. Los que tienen sus libros, ya sea de forma digital o de forma física, ahí está, en la página 41. ¿Ya? ¿Estamos todos atentos? ¿Sí? Bueno, yo también les preparé una presentación del sistema nervioso que me gustaría que la viéramos y creo que está también más fácil de entender, al menos yo la entiendo más fácil acá, ¿ya? Así que era para que veamos en qué página estaba en su cuaderno de tareas, en qué página estaba lo que íbamos a pasar. ¿Ya? Página 41, entonces. Entonces ahora yo voy a presentar lo del sistema, ahí viene alguien más atrasado, lo del sistema nervioso. Vamos a presentar el sistema nervioso y yo les presentación. Aquí estamos. Ya. ¿Todos pueden ver ahí la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, ahora yo les voy a contar acerca del sistema nervioso, por qué es tan importante y todo prácticamente lo que pasa en nuestro organismo tiene que ver con este sistema que gracias a eso nosotros actuamos, tenemos los impulsos nerviosos y así vamos a ir entendiendo en qué consiste. Bueno, el sistema nervioso en general nos conecta o nos hace reaccionar con el medio ambiente y también tiene que ver con todos nuestros funcionamientos de nuestro organismo interno. Como dice acá, los seres vivos son capaces de detectar los cambios que se producen en el medio y de reaccionar ante ellos para mantener constantes las condiciones compatibles con la vida. Esto lo logran gracias al sistema nervioso. Todos los seres vivos detectamos los estímulos desde el exterior y reaccionamos ante ellos a través de nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos grandes partes o subsistemas, que ahí tendríamos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿ya? Y dentro del periférico tenemos el somático, que contiene los nervios craneales y los nervios raquídeos, y el autónomo, que tiene el simpático y parasimpático. Esto como una forma bien general, ¿ya? Yo creo que uno de los sistemas más complejos es el sistema nervioso, y aún no se entiende, o aún hay mucho que investigar con relación a esto. Sin embargo, es que nos conecta con el exterior y nos hace reaccionar con los estímulos que nos envían desde el ambiente y también con nuestro funcionamiento interno. Entonces, como decíamos, tenemos dos partes importantes, el sistema nervioso central y el periférico. Ahí, como se muestra, tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿cierto? ¿Quién compone el sistema nervioso central? Principalmente el encéfalo, que está por acá, y la médula espinal, que es todo esto que se ve acá. Y el sistema nervioso periférico son los nervios craneales, ¿cierto? Nervios espinales, órganos sensoriales como los ojos, la nariz, la lengua, oídos y piel. Entonces ahí están las dos divisiones o las subestructuras del sistema nervioso. Sistema nervioso central, que es el que
está acá, este que está de morado, para que vayan ustedes también identificándolo. El sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso constituida por el encéfalo, ¿cierto? Que acá nosotros mostramos el encéfalo, y la médula espinal, que es todo lo que está hacia abajo. Si nosotros nos lesionamos la médula espinal, que es como el canal principal, es más bien el canal principal donde se lleva a cabo la reacción a los impulsos nerviosos, ¿cierto? No podemos mover nuestras extremidades o no podemos reaccionar a los estímulos externos. Es tan complejo como eso. Entonces, funciones del sistema nervioso central. Y vamos desde lo más macro, ¿cierto? A lo más fino, a las estructuras más pequeñitas. Entonces, ¿cuáles serían las funciones? En el sistema nervioso central se llevan a cabo los procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior. Asimismo, es el sistema encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos, por lo que dirige sus movimientos. Entonces, como yo ya le adelantaba, el sistema nervioso central controla los procesos mentales, ¿cierto? Para comprender la información que recibimos desde el ambiente. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso central? La importancia está en la capacidad de controlar las funciones corporales, desarrollar ciertos conocimientos, aprendizaje, distinguir emociones. Entonces, esas son las principales funciones del sistema nervioso central, entre otras, especialmente desarrollados por el ser humano. Es decir, el sistema nervioso central nos permite reconocernos como individuos, ser conscientes de quiénes somos, de qué hacemos y sentimos. ¿Ya? Finalmente, el sistema nervioso central nos hace ser conscientes en dónde estamos, ¿cierto? También saber quiénes somos. Creo que somos uno de los pocos, de hecho, el único ser vivo que se cuestiona de dónde viene y hacia dónde pretende ir. Los animalitos no tienen esa capacidad de analizar. Tenemos el encéfalo y la memoria, las emociones, el tacto, las destrezas motrices, la visión, la respiración, la temperatura, el apetito y todo proceso que regula nuestro cuerpo. Entonces el encéfalo nos permite pensar, nos permite almacenar información, nos permite emocionarnos y también nos permite interpretar a través de los sentidos todos los estímulos externos. Y también tenemos la médula espinal, que su función, su principal función es transmitir los impulsos nerviosos a todo el cuerpo. Es como un camino necesario para el impulso nervioso. ¿Ya? Entonces, a través del impulso nervioso nosotros reaccionamos y de esa forma caminamos, si nos quemamos, reaccionamos, ¿cierto? Cuando estamos expuestos a un estímulo externo, por ejemplo, al fuego, tocamos y sentimos enseguida, ni siquiera somos conscientes y lo sentimos y de eso está encargado el sistema nervioso. Entonces, a través de la médula espinal envía las señales para que se lleve a cabo el impulso o transmita el impulso nervioso. ¿Cómo está organizado el sistema nervioso humano? El sistema nervioso tiene 3 funciones. Sensorial, pues capta estímulo tanto del ambiente y del organismo. Integradora, que consiste en el análisis de la información recibida y la selección de la respuesta. Y efectora, ya que permite elaborar una respuesta frente al estímulo recibido mediante la secreción glandular, como salivar ante el aroma de una comida o la contracción muscular, por ejemplo, cuando se tirita ante la exposición de una baja temperatura, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos hambre y vemos comida, automáticamente, sin querer,
se nos llena la boca de saliva y eso está encargado del sistema nervioso. O cuando sentimos calor o frío, todos esos estímulos desde el exterior, también el sistema nervioso es el encargado de procesar esa información. ¿Ya? La contracción muscular, nosotros no somos tan conscientes de cuando sentimos frío, sino que nos ponemos a tiritar, ¿cierto? Y la única forma de quitar toda esa reacción es abrigándonos. Y eso son reacciones del sistema nervioso. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos claritos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ya. Porque yo estoy viendo la pantalla, mi presentación, nomás no los veo a ustedes. Ya, muy bien, por ahí hay alguien atenta. Continuamos entonces. Bueno, aquí tenemos estructura del órgano, característica y la función. Por ejemplo, aquí tenemos el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, la meninges y la médula espinal. Esto es cierto, tiene cada función y característica, cada estructura del sistema nervioso. Por ejemplo, el cerebro presenta pliegues, ¿cierto? Acá podemos ver el cerebro, presenta pliegues. Disculpe, profe, ¿Sí? ¿sabe que yo solamente veo la primera imagen y me salí ¿Cuál? como 2 veces? ¿O no la ha cambiado usted? Solamente está el sistema nervioso que salen. No, yo estoy aquí donde dice estructura. Ahí, a ver. Estamos viendo, todo parece sistema nervioso, donde dice sistema nervioso nomás, profe, no ha cambiado. Ahora Ya. recién cambió. Ahora sí. Ahora sí cambió. Ya. Porque hace rato estoy viendo la misma imagen y usted lo dice del cerebro y no se veía nada. Ya. Entonces tienen que avisarme si no cambia ya, porque a veces esta cosa se pega. A ver. Ya, profe. Ahora voy a ampliar esta imagen. Ustedes díganme si se ve la estructura. ¿Se ve ahí? Estructura, órgano, dice cerebro, característica, función. ¿Sí? Se ve pequeñito, profe, no está así como grande. No se ve, profe. ¿No se ve? No se ve casi No. nada. Ya, pero no importa porque esto igual está en su libro. Yo lo hice así para que ustedes pueda llegar de mejor forma. Sin embargo, en su libro está ya, en su cuaderno, ahí está la información. Entonces ustedes más bien escuchen ahora para que puedan entender cómo es la estructura y subestructura del sistema nervioso. Entonces, a ver. Vimos. ¿Ustedes se quedaron con esta primera imagen? Sí, con esa. Sí, profe, con esa nomás. Con esa, profe. Ah, ya. Ya, voy a pasar las otras rápidamente, ¿ya? Porque ustedes ya la escucharon. Sí. Entonces, las voy a pasar rápidamente. Ya. Entonces ahí era cuando veíamos que el sistema nervioso actúa de acuerdo a los estímulos que nos envía el ambiente. Parece que voy a tener que ir saliendo e ingresando de nuevo, así. Y acá vimos la división del sistema nervioso. Aquí tenemos el sistema, ¿cierto? Tiene subestructura, como el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Aquí tenemos, dentro del sistema nervioso periférico, tenemos el somático, que está compuesto principalmente por los nervios craneales, nervios raquídeos. Y el autónomo, que está compuesto por el sistema simpático y parasimpático. ¿Ya? No se asusten porque los vamos a ir viendo de a poquito. Acá ya está más resumido. Entonces aquí yo puse una diferenciación. Fíjense que aquí dice sistema nervioso central, que está compuesto principalmente, esto yo creo que va a ser pregunta de prueba. Sistema nervioso central por el encéfalo y la médula espinal. Aquí tenemos el encéfalo y la médula espinal, ¿ya? Y después vamos a ver el sistema nervioso periférico, que está compuesto por los nervios craneales, nervios espinales y los
órganos sensoriales, que son los ojos, la nariz, la lengua, oídos y la piel, que son finalmente los órganos que nos permiten interpretar que son los sentidos, ¿cierto?, que nos permiten interpretar los estímulos externos. ¿Ya? Aquí vamos continuando. Vamos ahora vamos a ver esta parte que es el sistema nervioso central, que es este que está aquí. ¿Se fijan? Ahí sí voy cambiando, ¿cierto? Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora ya no van perdidos, vamos todos ordenaditos, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Entonces, tenemos el sistema nervioso central, que es la parte del sistema nervioso constituida por el encéfalo, como lo habíamos visto antes, que está acá, y tenemos la médula espinal, que es la parte que está hacia abajo, que es más alargada, que está en nuestra columna vertebral, protegida por las vértebras. Después dice funciona el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, esto es importante. ¿Cuál es la función del sistema nervioso central? Y ahí ustedes van a tener que saber en la prueba cuál es su función. Acuérdense que la estructura y la función de los sistemas es lo fundamental que puedan entender. Y ojalá memorizárselas subestructuras, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso central se llevan a cabo los procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior. Eso es una de las funciones. Asimismo, es el sistema encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos, por lo que dirige sus movimientos. Entonces, ¿cuál es la función del sistema nervioso central? Aquí se llevan a cabo los procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior. Más bien, interpreta la información desde el ambiente. También es el encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos, por lo que dirige sus movimientos. ¿Ya? Esa es la función del sistema nervioso central. Continuamos. También la importancia está en la capacidad de controlar las funciones corporales, de desarrollar conocimientos, aprendizaje, distinguir emociones, entre otras, especialmente desarrolladas por el ser humano. Es decir, el sistema nervioso central nos permite reconocernos como individuos, ser conscientes de quiénes somos, de qué hacemos y sentimos. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso central también tiene la capacidad de controlar las funciones corporales. ¿Cuáles serían algunas funciones corporales? Todo lo que nosotros hacemos, lo que reímos, cantamos, cómo reaccionamos al medio externo, nos da frío, nos da calor, sentimos hambre, vemos algo bello, ¿cierto? Todo eso es el encargado del sistema nervioso central. Y también la interpretación de nuestros sentidos, ¿cierto? Las funciones sensoriales, como por ejemplo, que nos dé hambre, nos dé frío, nos dé calor, lo del tacto, lo del olfato, lo de la visión, ¿cierto? Todo eso está a cargo del sistema nervioso central. Continuamos. ¿Cuáles son las principales partes del sistema nervioso central? Bueno, como ya lo adelantábamos, el encéfalo es un órgano importante que controla el pensamiento, la memoria, las emociones, el tacto, las destrezas motrices, la visión, la respiración, la temperatura, el apetito y todo proceso que regula nuestro cuerpo. Entonces, el sistema nervioso es imperante para el funcionamiento de nuestro organismo. Y esa es la función del encéfalo. Y la médula espinal tiene como función, ¿cierto? Principal, transmitir los impulsos nerviosos a todo el cuerpo. Entonces, esto yo creo que le podrían sacar una fotito ahí, aunque está también en su cuaderno. Está en su cuadernillo todo esto. Ya, continuamos. ¿Cómo está organizado el sistema nervioso humano?
el sistema nervioso tiene tres funciones: sensorial, pues capta estímulos tanto del ambiente y del organismo; integradora, que consiste en el análisis de la información recibida y la selección de la respuesta; y efectora, ya que permite elaborar una respuesta ante el estímulo recibido mediante la secreción glandular, por ejemplo, cuando salivamos ante el aroma de algún alimento, o la contracción muscular cuando nos exponemos, ¿cierto?, a mucho frío, a temperaturas muy bajas. Entonces, esas son las funciones del sistema nervioso. Yo creo que esto la ven poquito, pero esto está en su cuadernillo también. Es solo para que vayamos repasando y ustedes vayan entendiendo como la estructura y función y característica de los órganos. Entonces, tenemos el cerebro, que presenta pliegues, ¿cierto? Como vemos acá. ¿Cuál es su función del cerebro? Es el centro del control del organismo. Regula, es como el computador de nuestro organismo, ¿cierto? Regula los movimientos voluntarios e interviene en el aprendizaje, pensamiento y en la memoria. Esas son las principales funciones del cerebro. También está el cerebelo. Este órgano está ubicado por debajo del cerebro, en la parte posterior, por aquí, ¿ya? Y aquí, si lo vemos, ahí dice cerebelo. ¿Y cuál es su función? La coordinación de todos los movimientos corporales, mantención de la postura corporal, que nos permite mantenernos erguidos, ¿cierto? Finalmente es el cerebelo. El bulbo raquídeo está situado entre el resto del encéfalo y la médula espinal, ¿cierto? Por aquí está el bulbo raquídeo. ¿Cuál es su función? Regula las respuestas relacionadas con el corazón y músculos respiratorios. Conecta el encéfalo con la médula espinal. Esa es su función del bulbo raquídeo. Después tenemos las meninges. Hay tres meninges que desde afuera hacia adentro son la dura madre, la aracnoide y la pía madre, que estas son capitas, ¿cierto?, que protegen el cerebro. Y después tenemos la médula espinal, que es una estructura larga y cilíndrica, ligeramente aplanada en sentido anteposterior, localizada en el conducto vertebral. ¿Cuál es su función de la médula espinal? Transmite los impulsos nerviosos. Los nervios raquídeos, ¿cierto?, que son 31 pares. Entonces ahí tenemos la estructura de los órganos más importantes o principales del sistema nervioso central y sus características y cuál es la función. Ahora, acá tenemos la estructura más pequeña o la estructura más básica del sistema nervioso central o del sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso, que es la neurona. El sistema nervioso está formado por un conjunto de órganos constituidos por tejidos nerviosos y su unidad celular básica, ¿cierto?, la más pequeñita, es la neurona. Son estructuras que están conectadas anatómica y funcionalmente entre sí y con los demás órganos y tejidos del cuerpo. Aquí podemos ver un ejemplo de una neurona. Vemos que tiene la dendrita, que son las partes como ramas, ¿cierto? Tiene también un núcleo, que está pintado por verdecito, tiene un cuerpo celular y tiene un axón, y de ahí, ¿cierto?, tiene la vaina de Milenia, y tenemos ahí los axones, que son la parte terminal, que es como la cola de la neurona. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿dónde llegamos? Por aquí. Las neuronas almacenan y transmiten información entre componentes del sistema nervioso
y otras estructuras corporales mediante señales eléctricas llamados impulsos nerviosos. Entonces, ¿cuál es su función principal de las neuronas? Es transmitir, ¿cierto?, los impulsos nerviosos. Transmisión del impulso nervioso a través de la neurona. Cuando una neurona en reposo recibe un estímulo cuya intensidad eleva el potencial de membrana hasta o sobre un valor llamado umbral, se produce la apertura de canales de sodio, ocasionando el ingreso de este ion a la célula. Entonces, por diferencia, ¿cierto?, de electrostática o de cargas eléctricas, se abren, ¿cierto?, los canales de sodio y esto permite el ingreso de una carga eléctrica dentro de la célula. Esto provoca una despolarización al interior de la célula más positivo que al medio extracelular. Entonces, eso genera un potencial de acción que dura un muy poquito tiempo, unos milisegundos, ¿ya? Entonces, ¿cómo funcionaría? El impulso nervioso es mayor en los axones, cuyo diámetro es mayor y presenta vaina de mielina, como les decía delante. Aquí está la neurona, aquí está su subestructura de la neurona, tenemos las dendritas, ¿cierto? Tenemos el núcleo, el cuerpo celular, el axón, los nodos de Rambier, ¿cierto? Que es donde se conectan la vaina de mielina y tenemos finalmente donde termina la célula, que es como la cola, que es el axón terminal. ¿Ya? Continuamos entonces. Acá tenemos función de la subestructura de las neuronas. Aquí tenemos cuál es la función de cada parte de las neuronas. Tenemos el soma o cuerpo celular, que es lo que aparece acá, ¿cierto? Aquí, ahí está indicado, soma o cuerpo celular. ¿Cuál es su función del soma o cuerpo celular? Es una estructura que contiene gran parte del citoplasma. En ella se encuentra el núcleo y otros organelos y ocurre la mayor parte de la actividad metabólica de la neurona. Las agrupaciones de somas ubicadas en el sistema nervioso periférico se denominan ganglios. También tenemos las dendritas, ¿cierto? O dendritas, que son la parte de la cabeza de la neurona, que están ahí señaladas. ¿Y cuál es la función de las dendritas? Prolongaciones ramificadas del soma, ¿cierto? Que reciben señales de otras neuronas por medio de unas estructuras llamadas botones sinápticos. Y ahí los vamos a ver. Y tenemos otra subestructura que es el axón o fibra nerviosa, que son prolongaciones. También acá está identificada el axón, si se fijan, ahí está. ¿Y cuál es su función, cierto? ¿O qué son? Son prolongaciones del soma más largas que las dendritas y cuya función es transmitir el impulso nervioso. ¿Ya? Es muy importante porque gracias al impulso nervioso nosotros reaccionamos hacia los estímulos externos. Las agrupaciones de axones de diferentes neuronas ubicados en el sistema nervioso periférico forman estructuras denominadas nervios, ¿ya? Entonces, las agrupaciones de axones son los nervios. Continuamos entonces. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Van entendiendo más o menos? No me digan que se quedaron dormidos. En ¿Sí? eso estamos, No, en eso estamos, perfecto. profe. Dando a entender. Estamos pendientes, profe. Sí, van entendiendo. Ya, muy bien. ¿No se quedaron dormidos? ¿No? Que a esta hora ya son. No, estamos atentos a la clase. Muy bien, ya. Excelente. Yo dije, ¿tendré estudiantes todavía? Ya, aquí vamos. Continuamos entonces. Entonces, la transmisión del impulso nervioso entre neuronas, ¿cómo se produce? El impulso nervioso se puede transmitir de una neurona a otra o bien a una célula efectora. Esta unión que permite la comunicación entre neuronas
o con los efectores se denomina sinapsis. Entonces, anoten por ahí, ¿qué es la sinapsis? ¿Qué sería la sinapsis? Es la unión, ¿cierto?, que permite la comunicación entre neuronas. Esa es la sinapsis. Eso le va a salir por ahí en la prueba. O, ¿cierto?, que se produce la comunicación que se produce entre neuronas o con células efectoras. Ya, entonces, ¿Es la unión, profe? Dijo. la sinapsis, Sí, es la unión de. la sinapsis es la unión que permite la comunicación entre neuronas. Eso es la sinapsis. O con los efectores, profe. ¿cierto? Sí, esa es la unión que permite la comunicación entre neuronas. Es súper importante. Bueno, aquí vamos a mostrar en qué consiste la sinapsis. Aquí está en esta imagen, a ver, voy a tratar de agrandarla para que ustedes la puedan ver. Aquí está la sinapsis, dice, no hay contacto entre las neuronas, pues se encuentran separadas por el espacio sináptico, que sería este que está acá. Este sería el espacio sináptico, ¿se fijan? Es por ello que el impulso nervioso se transmite mediante la liberación de sustancias llamadas neurotransmisores. Entonces aquí se fijan, están los neurotransmisores. Estas son sustancias que la eliminan la otra neurona. Entonces, a través de los neurotransmisores, logran comunicar información de neurona a neurona. Acá, si ustedes pueden ver, dice célula presináptica, dirección del impulso nervioso. Aquí, si se fijan, está el axón que se une nuevamente con las dendritas de la otra neurona y así se va transmitiendo el impulso nervioso. Y esta es como una imagen ampliada de, ¿cierto?, del axón con las dendritas o dendritas. Y que finalmente no se tocan, sino que a través de neurotransmisores se transmite el impulso nervioso. Entonces, si mi cerebro dice, estás expuesto a mucho calor o te vas a quemar, entonces se envía la información de neurona a neurona y eso hace de que yo reaccione, que mi organismo reaccione y saque la mano, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros sentimos algo caliente, automáticamente sacamos la manito. Y eso es porque nuestro cerebro envía el impulso nervioso de células, de neurona a neurona, y eso nos indica de que no podemos estar expuestos a ese estímulo. ¿Por qué? Porque nos va a hacer daño. Bueno, aquí está la imagen. Esto ustedes pueden anotar los títulos más importantes, después lo pueden buscar en YouTube y lo ven con calma y ahí lo explican de mejor forma también. Pero la parte principal es lo que yo les estoy explicando, ¿ya? Entonces que hay distintas, ¿cierto?, subestructuras, que tenemos el terminal axónico, que es esto que está aquí, ¿cierto? Acá tenemos las vesículas sinápticas con las moléculas del neurotransmisor, aquí están los neurotransmisores, célula presináptica, y acá está la otra parte que es las dendritas de la célula postsináptica, que recibe los neurotransmisores y así los va transmitiendo de neurona a neurona, ¿ya? Y ahí a través de los receptores del neurotransmisor recibe, ¿cierto?, todo lo que son los neurotransmisores que liberan las vesículas sinápticas, ¿ya? ¿Alguna duda aquí? Creo que no es complejo esto. Entonces, la sinapsis es, ¿qué sería la sinapsis? Es la unión que permite la comunicación entre neuronas. Muy bien, excelente. No lo pude haber dicho mejor. Perfecto. Ya, muy bien. ¿Sí que están atentos? Están aprendiendo. Eso es bonito cuando los estudiantes aprenden. Continuamos entonces. Aquí, sinapsis eléctrica. Ahí si se fijan, también está
la conexión de dos neuronas, desde el axón hacia la dendrita, ¿cierto? Profe, yo creo que usted escucha la huella que tengo, no escucho nada. Estoy con mucho niño, pero voy a tratar de entender lo que más puedo, si no voy a tener que volver a ver la clase. Para que sepa, profe. Bueno, pero vaya anotando los títulos importantes y después lo busca Le voy en sacando YouTube. pantallazo. Eso, si esta información está en bastante, ahora la información está a la mano de todos, así que ya no es como antes cuando nosotros estudiábamos, que teníamos que ir a la biblioteca, había que buscar los libros, leer, y si no encontrábamos los libros, no había de dónde. En cambio ahora el problema es que estamos bombardeados de información, y cómo nosotros podemos acceder a esa información para no irnos por las ramas, ¿cierto? Entonces es ahí donde tienen que buscar los conceptos principales, por ejemplo, la sinapsis, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y ustedes lo buscan después en internet. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que ustedes vayan viendo los conceptos generales. Entonces después se informan con más calma, ¿ya? Continuamos entonces. Sinapsis eléctrica. Se produce un flujo directo de iones a través de los canales ubicados en las uniones entre ambas neuronas llamadas uniones en hendiduras, que son estas que están aquí, ¿cierto? Que es la que estábamos viendo delante. El paso de los iones determina la transmisión del impulso nervioso. Ahí pasan los neurotransmisores. ¿Ya? Aquí, si se fijan, está la membrana de la neurona presináptica, que sería esa, que es la parte de afuera, ¿cierto? Y la membrana de la neurona postsináptica, que es este que está acá. Es como, finalmente, como que se ensamblan. Pero nunca se tocan, ¿cierto? Solo envían los neurotransmisores. Continuamos entonces. Entonces ahí sería la sinapsis eléctrica. Entonces nosotros vimos el sistema nervioso central, que está conformado principalmente por el encéfalo y por la médula espinal, que están en morado, ¿cierto? Y tendríamos el sistema nervioso periférico, que es lo que nos falta ver. Ahora, el sistema nervioso periférico, que está compuesto por los nervios craneales, los nervios espinales, los órganos sensoriales, como nuestros ojos, la nariz, la lengua, oídos y piel. Entonces tenemos la división sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es como el computador que procesa toda la información. Ahí tenemos el encéfalo y el transporte, ¿cierto? Que es la médula espinal. Transporte el estímulo nervioso. Y después tenemos el sistema nervioso periférico, que ya es cuando nosotros estamos expuestos, ¿cierto? Y es cómo interpretamos las señales del ambiente, ¿cierto? Con frío, con calor, cuando la visión, el olfato, el gusto, el oír, todo eso está encargado del sistema nervioso periférico. Entonces aquí tenemos, ¿cuál es su función? El sistema nervioso periférico presenta una división sensorial que transmite información hacia el sistema nervioso central. Entonces aquí envía la información al computador que tenemos, que es el sistema nervioso central, ¿cierto? Y una división efectora que conduce información desde hacia los músculos y hacia las glándulas. Acuérdense que nosotros, de acuerdo a los estímulos nerviosos, de acuerdo a los estímulos externos, nosotros vamos a reaccionar, ¿cierto? A través de los órganos sensoriales, que a través de la visión, del olfato, del gusto, del tacto. Entonces, de acuerdo a eso, el sistema nervioso central procesa esa información y reacciona. Entonces, como dice aquí, el sistema nervioso periférico presenta una división sensorial que transmite información hacia el sistema nervioso central
y una división efectora que conduce información desde este hacia los músculos y hacia las glándulas. La división efectora está compuesta por el sistema, igual está subdividida por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El primero controla los movimientos voluntarios, es decir, de los músculos esqueléticos, mientras que el segundo regula las respuestas involuntarias, es decir, del corazón, de la musculatura lisa y de las glándulas. Cuando nosotros caminamos, ¿cierto? Cuando nosotros queremos tomar algo, está encargado el sistema nervioso somático. Sin embargo, cuando nosotros no decidimos si nuestro corazón late rápido o late más lento, eso es autónomo, ¿cierto? O no decidimos si nuestras glándulas van a actuar o no. Por ejemplo, las glándulas salivales, nosotros vemos una comida y automáticamente, sin autorizarlo o sin ser consciente, nuestras glándulas funcionan. Entonces, el sistema nervioso autónomo está conformado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y ahí está subdividido a la vez. Pero eso lo vamos a ir viendo todos con calmita. Entonces, yo creo que aquí quedamos un poquito enredados. Lo vamos a repasar de nuevo. Tenemos el sistema nervioso periférico, ¿cierto? Acuérdense que el sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central, ya vimos sus funciones, ¿cierto? Que es el encéfalo y la médula espinal, y es donde está conformado por la unidad básica que es la neurona, que es la encargada de llevar a cabo el impulso nervioso, ¿cierto? A través de la sinapsis. Después tenemos el sistema nervioso periférico, que tenemos los nervios craneales, nervios espinales y los órganos sensoriales, ¿ya? El sistema nervioso periférico, entonces, presenta una división sensorial que transmite información hacia el sistema nervioso central y una división efectora. Entonces, una sensorial y una efectora, que conduce la información desde este hacia los músculos y las glándulas. La división efectora está compuesta por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Acuérdense que el somático es quien es encargado de los impulsos conscientes, ¿cierto? El primero controla los movimientos voluntarios, que son conscientes, que nosotros, si queremos tomar algo, queremos leer, eso es voluntario. Es decir, están dados por los músculos esqueléticos, mientras que el segundo regula las respuestas involuntarias. Entonces, en la prueba le pueden preguntar cuál es la función de cada uno y ahí ustedes ya van a saber. La involuntaria es decir, del corazón, de la musculatura lisa y de las glándulas. El sistema nervioso autónomo está conformado por el sistema nervioso simpático y parasimpático, que ahí lo vamos a ver también. El sistema nervioso simpático se activa en situaciones de estrés. Este sistema nervioso hoy en día está muy, muy en boga porque el ser humano en la actualidad está expuesto a un estímulo que es estar en constante acción, ¿cierto? Es como que estamos bombardeados de actividades que finalmente nos llevan a situaciones de estrés. Entonces aquí el sistema nervioso simpático se ve muchas veces sobrepasado y nos vienen distintas o diversas enfermedades. Bueno, también el sistema nervioso simpático actúa en situación de estrés, ¿cierto? De miedo, de confusión, de ira, de huida, de lucha, ejercicio físico. Su activación comporta la liberación de adrenalina y noradrenalina, neurotransmisores que tienen los siguientes efectos sobre el organismo. Acuérdense que los neurotransmisores están dados por las neuronas, a través de o conducido por las neuronas a través de la sinapsis.
hay diversos efectos en nuestro organismo, como la dilatación de pupila, aumento de la frecuencia cardíaca y de la contracción cardíaca, y como consecuencia el aumento de la presión arterial. Aquí es cuando ocurren también ¿se acuerdan que veíamos antes en el sistema, circulatorio, cómo se alteraba nuestro organismo cuando estábamos expuestos a estrés? Bueno, esta es la parte del sistema nervioso que está encargado de esa parte. Si estamos mucho expuestos a estrés, vienen diversos problemas, como que nuestro corazón esté muy expuesto o esté muy sobrecargado, y eso puede llevar a un infarto. Acuérdense que lo vimos antes. La broncodilatación para permitir la entrada de aire, la vasodilatación del corazón, hígado, músculo y tejido graso, glucogenólisis en el hígado, la lipólisis en el tejido adiposo, aumento de la glucosa sanguínea. También tiene que ver el sistema nervioso simpático. ¿Ya? Sistema nervioso. Continuamos entonces. Y el parasimpático uno se activa y el otro desactiva. Relaja el cuerpo, ¿cierto? Y por lo tanto ejerce una función contraria al simpático. Su actuación conlleva la liberación, entre otros neurotransmisores, de acetilcolina, que tienen los siguientes efectos sobre el organismo. Reduce el ritmo respiratorio cardíaco, estimula la secreción salival, estimula los músculos involuntarios del sistema digestivo para favorecer la digestión. Cuando nosotros estamos estresados, no nos da hambre, ¿se han dado cuenta de eso? Que incluso nos dan ganas de vomitar. ¿Por qué? Porque el sistema parasimpático se bloquea. Entonces no nos da hambre cuando estamos estresados. Estimula la producción de orina, retarda el transporte de glucosa hacia órganos no implicados en la digestión. ¿Ya? Entonces, uno se activa y el otro desactiva. Aquí hay algunas características del sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Del sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Ahí, si se fijan, el sistema nervioso parasimpático contrae las pupilas, sin embargo, el simpático dilata la pupila. El efecto contrario. Uno estimula la salivación y el otro inhibe la salivación. El parasimpático contrae los bronquios, disminuye el ritmo cardíaco, y el simpático, ¿cierto?, relaja los bronquios, aumenta el ritmo cardíaco. El parasimpático estimula la actividad digestiva y el simpático inhibe la actividad digestiva. Y así, distintas funciones, uno lo activa y el otro lo desactiva, de acuerdo a cómo el ambiente, ¿cierto?, nos está exigiendo que funcione nuestro organismo. Entonces, ahí tendríamos, en resumidas cuentas, esto es mucho más complejo, pero en resumidas cuentas, lo que es el sistema nervioso, que está compuesto por el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso periférico está compuesto, ¿cierto?, por el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo. El primero controla los movimientos voluntarios, es decir, de los músculos esqueléticos, mientras que el segundo regula las respuestas involuntarias, es decir, del corazón, la musculatura lisa y las glándulas. Y el sistema nervioso, ¿cierto?, autónomo, a la vez, está conformado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Ya? Así como para ir resumiendo y para que ustedes no se pierdan. Y ahí dimos a conocer cuáles son las funciones de cada uno, las resumimos y ahora vamos a entender en qué consisten los reflejos. ¿Ya? Cuando nosotros nos exponemos a mucho calor, ¿cierto? Tocamos cuando hay algo muy
o el fuego, o una vela, ¿cierto? Tocamos y actuamos por reflejo. Entonces, ¿qué sería? Es una respuesta rápida e involuntaria, elaborada ante la recepción de un estímulo, en la cual intervienen componentes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. El conjunto de estructuras participa en un reflejo, se denomina arco reflejo. Imagina que accidentalmente tocas una superficie caliente, seguramente retirarías tu mano de dicha superficie sin siquiera pensarlo, porque es un reflejo. El caso anterior es un ejemplo de una respuesta refleja o reflejo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el reflejo? Es una respuesta rápida e involuntaria elaborada ante la recepción de un estímulo en la cual intervienen componentes del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Señorita Marta, una consulta. ¿Sí? Cuénteme. Soy Alejandro. Todo esto va a la prueba, ¿no es cierto? Sí, esto es como no sé si todo, pero lo importante es que ustedes entiendan cómo funcionan los distintos sistemas de nuestro organismo, ¿cierto? El sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema... ¿Cuál más fue que vimos? El circulatorio. Pero lo importante es que ustedes entiendan sus principales componentes de acá y cómo está dividido el sistema nervioso. Este es uno de los más complejos en todo caso. Sistema nervioso en general, el más complejo. Pero, no, esto va a quedar grabado, ¿no es cierto? Entonces nosotros para echarle una revisadita. sí, queda grabado. Además, ustedes buscan, sí, pueden buscar en YouTube también y busquen sistema nervioso y ahí también van a salir estas partes. Entonces yo le estoy dando a conocer de forma bien generalizada en qué consiste el sistema, el sistema nervioso. Y con esto ya estamos terminando con la parte de los reflejos. Ya, entonces, los reflejos, como decíamos, ¿qué eran los reflejos? Es una respuesta rápida, involuntaria, elaborada ante la recepción de un estímulo, ¿cierto? El reflejo, por ejemplo, si nos exponemos a calor o frío, nuestro cuerpo reacciona muy rápidamente. ¿Y cómo se da el reflejo? Aquí lo damos, aquí lo vamos a mostrar. Entonces, primero, ¿qué se hace? Hay un receptor, que es la estructura que capta un estímulo específico, en este caso el calor, ¿cierto? Ese sería el receptor. 2. Una neurona aferente. Conduce la información del calor hacia el centro integrador. Después, ¿qué pasa? El centro integrador. Aquí está una forma como funciona en general el sistema nervioso. El centro integrador, compuesto por el sistema nervioso central, en este caso la médula espinal, ¿cierto? Que analiza la información recibida y elabora una respuesta. Una vez que elabora la respuesta, aquí se fijan, aquí hay un corte transversal de la médula espinal. Una vez que elabora la respuesta, de acuerdo al estímulo, una interneurona recibe la información de la neurona aferente y la transmite a la neurona eferente. ¿Ya? Ahí nosotros vimos cómo los neurotransmisores se transmiten a través de la sinapsis entre neuronas. Por lo tanto, la neurona eferente conduce la información desde el centro integrador hacia un efector. Ahí va el efector, ¿cierto? Y finalmente, el efector, que es la estructura que ejecuta la respuesta frente al estímulo. Puede ser un músculo o una glándula. Entonces, eso hace que uno saque la manito, ¿cierto? Y ahí está todo cómo funciona finalmente el reflejo. Entonces, aquí ya mostramos todo lo que es el sistema nervioso. Difícil tarea, pero lo logramos. ¿Se fijan? Yo igual lo traté de resumir, traté de ordenarlo para que ustedes puedan ver parte por parte y para que puedan diferenciar también. ¿Ya? Vamos a nuestro librito, antes de que se nos pase la hora.
Vamos a nuestro librito, a la página 41. Vamos viendo, vamos viendo. Vamos a nuestro librito. Déjenme ver la página 41. Aquí está. ¿Lo pueden ver o no? Ahí está. Dice nuestro sistema nervioso. ¿Lo pueden ver? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Ya. Aquí está más resumido, ¿cierto? Ya. Esto es lo que esta es la información que ustedes dicen. Entonces ahora ya lo van a leer y lo van a comprender mejor gracias a toda la información que yo les compartí. Dice, nuestro sistema nervioso. Este complejo sistema tiene la misión de coordinar, aquí fíjense cuál es la función. Esto vayan subrayándolo ustedes en su librito. ¿Cuál es la misión del sistema nervioso? Coordinar y regular las diversas actividades humanas. Controla hasta la más mínima reacción de nuestro organismo. Memoriza las experiencias y participa en los procesos de razonamiento. Por ser altamente especializado, nuestro sistema nervioso determina que la especie humana sea distinta de las demás. Somos los únicos que podemos analizar información, nos podemos cuestionar cosas como de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿cierto? Por ser altamente especializado, nuestro sistema nervioso determina que la especie humana sea distinta a las demás. El sistema nervioso central esto es lo que ya vimos nosotros. Está constituido por dos partes, el encéfalo dentro del cráneo y la médula espinal en la columna vertebral. Esto ya para ustedes resumido, ¿cierto? Ambas partes están cubiertas por la meninges, especie de envoltura que amortigua y protege. ¿Se acuerdan que nosotros vimos 3 ahí? El sistema nervioso periférico son los nervios que recorren el cuerpo. El sistema nervioso autónomo está formado por aquellos nervios que regulan las funciones automáticas, las que no dependen de nuestra voluntad. Por ejemplo, los movimientos del corazón, el funcionamiento del aparato digestivo. Aquí hay distintos nervios, ¿cierto?, del sistema nervioso. Pero lo importante es la información que aparece acá, cuáles son las estructuras y su función. El encéfalo está constituido por el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, la médula espinal, los nervios, ¿cierto? Y ahí tenemos las neuronas, que son la parte básica del sistema nervioso. El sistema nervioso humano contiene más de 10.000 millones de neuronas. Imagínense cómo actúa en nuestro organismo y además que son muy pequeñitas. De forma alargada, son las únicas células que no pueden reproducirse. Bueno, eso se creía. Esa información se actualizó, se creía que no se podían reproducir porque hay un estudio que se mostró de que las neuronas sí se pueden reproducir y de hecho al consumir hongos a través de la alimentación, pueden generar nuevos caminos en la transmisión del impulso nervioso. Entonces, agregar a nuestra dieta los que son los honguitos ayuda mucho a las funciones de nuestro sistema nervioso. Cuando acá dice, cuando se nace ya se tiene definida la cantidad de neuronas, se mueren a causa del alcohol, neopreno y otras drogas. El impulso nervioso es una reacción electroquímica que se propaga de una neurona a otra ante un estímulo. Eso ya lo vimos nosotros. El sistema nervioso es uno de los más sensibles a las enfermedades, pues no solo lo afectan las de tipo orgánico, sino que también las de origen psicológico, ansiedad, estrés, depresión, entre otras. Las emociones poseen componentes mentales y físicos, por ejemplo, cuando tenemos miedo, el corazón acelera su ritmo y transpiramos. En el encéfalo existen dos estructuras relacionadas con las emociones, el hipotálamo y el sistema límbico. Además, en el sistema nervioso existen otros sistemas de coordinación, formado por las glándulas endocrinas que fabrican las hormonas. Estas viajan a través de la sangre para llegar a distintos órganos del cuerpo. ¿Se acuerda que
contaba de las glándulas. Entonces que hay unas actividades. Dice, trabajo con su grupo, conversen acerca de qué cuidados habría que tener para no dañar el sistema nervioso. Uno de los cuidados más importantes es dormir las horas necesarias, no estar expuesto al estrés por mucho tiempo, ¿ya? Alimentarse a las horas también y no consumir drogas, pues, si las drogas afectan directamente al sistema nervioso. ¿Qué efecto tiene en nuestro cuerpo una emoción como la alegría, el susto, la tristeza? Elija una de ellas y explique. Eso también tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Observe estas oraciones. Existe otro sistema de coordinación formado por las glándulas endocrinas que fabrican las hormonas. Estas viajan a través de la sangre para llegar al sistema, para llegar a distintos órganos del cuerpo. ¿A qué está reemplazado la palabra de estas? Aquí está reemplazando la palabra estas. Eso ya tiene que ver con lenguaje, pero también con el contenido que nosotros vimos. ¿Ya? Habría que responder esas preguntas. Eso yo creo que es más de lenguaje. Y ahí ya queda una lectura propuesta. Ya. ¿Alguna duda? ¿Quedó clarito el sistema nervioso? Sí, profe. Sí, profe. Quedó clarito, ¿cierto? Sí, traté de explicarlo de la mejor forma. Entonces ustedes ahora cuando vean en YouTube, vean algo, ya van a entender en qué consiste. Acuérdense las subestructuras más importantes y cuál es su función, ¿ya? Y respondan las preguntas que quedaron ahí pendientes. Ya, pues aquí entonces queda una lectura para la próxima clase que dice: mi hijo estaba en la droga. Y lo otro que sería importante es que investiguen cuál es el efecto de la droga en nuestro sistema nervioso, ¿ya? Busquen ahí en información. La información, acuérdense que está en todas partes hoy en día. Lo importante es saber de dónde extraemos la información. Tienen que ser de páginas, ¿cierto?, de publicaciones, de clínicas, de universidades. Ahí pueden ir buscando la información. Así que estudiar el sistema nervioso, porque ya queda poquito. Pongan su nombre, apellido y pongan presente, ¿ya? Ahí en el chat. Si tienen alguna duda o quieren repasar algo más del sistema nervioso, yo creo que ahí pasamos bastante materia hoy día. Hicimos Sí, una profe, maratón vamos a sí, seguir una estudiando maratón de contenido. lo que queda grabado. Ya pues. Ya, profe, Debería gracias. ser matemática, profe. Ya pues. ¿Ah? ¿Cómo? Debería hacernos la clase de matemática. ¿Quieren una clase de matemática? ¿Y qué quieren ver? Las proporciones. No, profe, que ayer nosotros no tuvimos profe de matemática, entonces andan buscando, parece, otro profesor, porque el profe parece que no va a seguir, creo. Ya tenemos Entonces, 2 clases de matemáticas. Por día. Igual les podría ayudar con eso porque yo estudié ingeniería, así que bastante sé matemáticas. Sí, Buena, sería bueno, Quizás le puedo profe, ayudar con eso. porque igual explica bien, entonces sí, explica bien, entonces eso nos hace falta en matemáticas. Pregúntenme nomás de qué quieren saber y les podría ayudar. Yo creo que ya para la pues, otra clase a lo mejor habrá otro si profesor. quieren saber algo de matemáticas, sí, yo creo que por ahí Eric va a buscar algún profesor que esté preparado para eso también. Aunque yo tengo un estudiante aquí que le enseño matemáticas, le enseño y le ha ido bastante bien, así que les podría ayudar con eso quizás. Sería genial, Pero eso profe. se lo dejamos al profesor Eric, él sabe.
Ya, muchas gracias por su confianza. Y Gracias, profe. estudien nomás, aquí hay que leer, comprender lo que uno lee. Gracias a ustedes por Solo su pasamos con el asistencia sistema también de lenguaje. y nos estaríamos viendo la próxima clase. Chaito, profe. Buenas noches, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao. Profe. Abríguense, Que esté bien. abríguense, hace mucho frío. Buenas noches, profe. Chao. Profe, mi amiga, con la que está estudiando Que conmigo. tengan buen fin de semana. Ahí los niños aprendieron, a ellos se les queda. Ay. Juegan, pero igual se les va Más que quedando. sistema nervioso, tus cabros. Ya, pues. Que se vayan a la escuela. Yo pensé, profe, que también tenía vacaciones. Y me dijo el profe que no. Le dijeron que no. No, es que ustedes dan la prueba pronto, entonces no pueden tener vacaciones. No, esa fue nuestra tristeza. Ya, Así profe. que ahora en agosto, Que le vaya bien, que esté bien hasta la otra semana. ya, pues que estén muy bien. Igual, un abrazo grande, que estén muy bien.